Hace unos días intenté en directo el examen de la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 2022 y en ese directo no hablé, no expliqué la solución de los problemas, solo la hice por escrito. El link de ese directo, por cierto, está en la descripción. Y algunas personas me pidieron que hiciera algún video explicando las soluciones de esos problemas y cómo se me ocurrieron o cómo llegué a ellas. Y ya hice uno de esos videos. Y este es el segundo. Hablo sobre los problemas del segundo día, 4, 5 y 6. Doy sus soluciones y hago un pequeño análisis. El problema 4 es un problema de geometría, relativamente sencillo en mi opinión, al menos para el nivel de la IMO. Lo que está bonito de este problema es que usa ideas bastante básicas que la mayoría de los olímpicos que están empezando conocen. Y también como me grabé resolviéndolo en papel, puedo hablar un poco sobre mis mañas haciendo problemas de geometría y dar un poco de consejos sobre cómo hacer dibujos. El problema 5 es un problema de teoría de números, una diofantina. Algo feo, la verdad, pero bastante convencional. Entonces muchas de las ideas que resuelven este problema pueden servirte para otros problemas bastante parecidos. Aquí no voy a hablar tanto de cómo saqué la solución, porque básicamente el problema es como de una idea y después de ir especificando los detalles de esa idea. Y el problema 6 es un problema bastante bonito, de combi, poco convencional, y además lo leí mal en el directo, entonces voy a aprovechar para hablar de lecciones sobre estrategia de examen y de cosas terribles que tristemente nos pasan a todos los olímpicos en algún momento, por más experimentados que seamos. Empecemos con el problema 4. Normalmente en un problema de geometría, cuando ves la redacción, no sabes inmediatamente cómo se va a ver el dibujo. Hay que leerla completa. A veces puedes tener intuición sobre cómo se va a ver el dibujo cuando lees la redacción, pero a veces no. En este caso, como es un pentágono y yo no he resuelto muchos problemas de pentágonos, me costó más trabajo imaginar la redacción completa al inicio. Pero en general tratar de imaginar el dibujo antes de comenzar es una buena práctica para saber cómo hacer el dibujo correctamente o por dónde empezar a dibujar. En este caso, lo primero que leí fue que era un pentágono y que teníamos lados BC y DE iguales. Entonces traté de dibujar esos lados iguales primero. Usé el compás para asegurar que las medidas fueran iguales, pero también se puede usar una regla graduada. Después tracé A para completar el pentágono y después continué leyendo. Dice que T es un punto que está a la misma distancia de C y de E y a la misma distancia de B y de D. Entonces tracé las rectas BD y CE y tracé las mediatrices y ahí puse T. Ahí me di cuenta de que T estaba colineal con B y E y yo sé que eso no tiene por qué ser cierto. Entonces de ahí me di cuenta de que ese dibujo no me gustó y me gustaría hacer un dibujo nuevo. Y no está mal, hacer muchos dibujos es bueno porque en diferentes dibujos se pueden ver diferentes cosas. Lo que sí recomiendo es siempre hacer un dibujo casi perfecto. No perfecto porque muchas veces necesitas poner puntos falsos, entonces te gustaría distinguir un punto que dibujaste con el punto que quieres, por ejemplo. Pero si quieres que sea lo suficientemente bueno y preciso como para poder intuir cosas nada más de verlas. Por supuesto hay mucha gente a la que le va muy bien y no hace dibujos de precisión, pero creo que siempre puede ser una buena ayuda. Después leí la siguiente parte, que estos dos ángulos son iguales, y ahí me di cuenta de que tenía que trazar A en otro lugar. Entonces cambié la localización de A. Y después, para trazar los siguientes puntos, me di cuenta de que algunos estaban muy lejos. Por ejemplo, necesitamos la intersección de DT con AE, y esa está bastante fuera de la página. Cuando pasa eso, puedes simplemente indicarlo, pero es recomendable hacer otro dibujo en el que sí quepa adentro. Si no se sale tanto de la página, puedes usar otra hoja para continuar el dibujo. Y bueno, ya que conocía el problema, ya que sabía qué necesitábamos y cuál era el punto central, entonces puedo hacer otro dibujo más preciso. En este nuevo dibujo empiezo dibujando T, porque es un punto desde el que hay muchas distancias iguales. Y además, T es el centro de una rotación que manda D a B y E a C. Entonces tiene sentido considerar T como el punto central. Fíjate que primero dibujo TB y TD, después TC, y hago que el triángulo TBC tenga lados iguales al triángulo TDE, precisamente porque es lo que dice el problema. Después dibujo A, copiando los ángulos ABT y AET con el compás. Y así me aseguro de que sí sean iguales, como lo dice el problema. Y después trazo todas las otras intersecciones. Veamos que ya tenemos un dibujo bastante compacto, claro, y con el que podemos trabajar. Sin más sobre el dibujo, vamos a la solución del problema. El problema dice que tenemos este pentágono convexo, ABCDE, donde BC igual a DE, y T es un punto tal que TB igual a TD y TC igual a TE. Después, A cumple que estos dos ángulos son iguales, y después intersectamos estas dos rectas para llegar a P, estas dos rectas para llegar a Q,
estas dos rectas para llegar a R y estas dos rectas para llegar a S. Y queremos probar que PQRS es cíclico, es decir, los 4 puntos están sobre una circunferencia. Si quieres pausa el video e inténtalo un rato. Entonces vamos con la solución. Primero que nada, estos dos triángulos son congruentes, porque tienen los mismos lados. Entonces tienen los mismos ángulos. Vamos a llamarle a este alfa y a este beta. Entonces, la suma de estos tres ángulos es alfa más beta más delta. Y la suma de estos tres ángulos es alfa más beta más delta. Entonces, el que sobra tiene que medir 180 menos eso, vamos a llamarle gamma. Entonces este tiene que ser gamma también. Notemos entonces que estos dos triángulos son semejantes. Eso quiere decir que tienen los mismos ángulos, gamma, delta y 180 menos gamma menos delta. Como son semejantes, entonces este lado entre este lado tiene que ser igual a este lado entre este lado. Es decir, TE entre TS es igual a TB entre TQ. Y ahora sustituimos porque T es igual a TC. Entonces TC entre TS es igual a TD entre TQ, también porque TD es igual a TB. Ahora veamos que eso implica que estos dos triángulos son semejantes, porque tenemos una razón entre sus lados que es igual y además comparten el ángulo entre ellos. Entonces tienen los mismos ángulos y eso significa que estos dos ángulos son iguales. Entonces el CDQS es cíclico. Si eso ya no queda claro, checa mi video de cuadriláteros cíclicos, que relaciona puntos en una circunferencia con igualdades de ángulos, así como lo estoy haciendo ahorita. El link está en la descripción. Entonces el hecho de que este sea cíclico implica que estos dos ángulos son iguales. Vamos a llamarles epsilon. Entonces, este ángulo es epsilon menos gamma, porque es quitarle gamma al ángulo epsilon. Y este ángulo tiene que ser epsilon menos gamma también. Precisamente porque cuando le sumamos gamma nos tiene que dar el externo, que es epsilon. Y entonces ya tenemos que estos dos ángulos son iguales, pero precisamente son los ángulos que implicarían que PSQR sea un cuadrilátero cíclico. Y es así como terminamos el problema. Ya tenemos que estos 4 puntos están en una circunferencia. Y bueno, creo que lo bonito de este problema es que usa muchas ideas básicas de geometría de Olimpiada, y aún así está a nivel internacional. Entonces ya puedes ir viendo el poder de los cuadriláteros cíclicos y de la semejanza. Ahora vamos con el problema 5. Hay que resolver esta ecuación en enteros positivos, donde P es un primo. Por supuesto, para resolver el problema no basta con decir cuáles son las soluciones. Hay que probar que son las únicas, es decir, que no hay más. Si gustas, pausa el video e inténtalo un rato. Como dije al principio del video, este problema es solamente de una idea, y el resto del problema es solamente detalles. En general, los problemas con ecuaciones como esta tienen muy pocas soluciones, y la idea es que tienes que encontrar una manera de probar que las soluciones no pueden ser muy grandes, o que tienen que ser de cierto tipo. Entonces, en general, hay 3 maneras de resolver estos problemas. La primera es ver que en general, que en la mayoría de los casos, estos dos lados, uno es más grande que el otro. Pero aquí no se ve que vaya a funcionar tanto porque tenemos mucha libertad en elegir B y en elegir A. La segunda cosa que se suele hacer es probar que en la mayoría de los casos, un lado tiene que ser de cierta forma, módulo algo, y el otro tiene que ser de otra forma. Aquí tampoco tenemos mucha información al respecto. Y la tercera es comparar tamaños de divisores, es decir, que un lado tiene divisores muy grandes, o que un número lo divide muchas veces, y el otro no. Y pues eso es lo que vamos a hacer aquí. La idea es como A es una potencia pésima, significa que sus divisores son mucho más pequeños que A a la P, precisamente porque cada divisor primo está elevado a la P. Y de este lado sabemos que a B factorial lo dividen muchos números mucho más pequeños que B factorial, pero como le sumas P, entonces esos números ya no dividen a este número completo. Eso quiere decir que esta cosa en general debería tener divisores grandes. Y básicamente esa es la idea, vamos a explotar esa diferencia en el tamaño de los divisores. Y para eso vamos a dividir en 3 casos. B menor que P, B mayor o igual que P y menor que 2P, y B mayor o igual que 2P. Ahorita veremos la motivación para dividir en esos casos. Primero veamos el caso B mayor o igual que 2P, que es el último. Ese es el caso más fácil de ver, precisamente porque eso haría que
p cuadrada divida a b factorial, porque tiene un factor p y un factor 2p. Si p cuadrada divide a b factorial, entonces no puede dividir a b factorial más p. Entonces vemos que p divide a toda esta cosa, pero p cuadrada no lo divide. Si p divide a todo esto, tiene que dividir a la p. Entonces, como es primo, tiene que dividir a a, y entonces p a la p tiene que dividir a toda esta cosa. P es mayor o igual que 2, porque es primo. Entonces p cuadrada tiene que dividir a esto, lo cual no es posible, como ya habíamos visto. Entonces b mayor o igual que 2p simplemente no tiene soluciones. Ahora veamos el caso b menor que p. La motivación para hacer ese caso es hacer que p no divida a esta cosa. Ahora fijémonos en los primos de a. Sabemos que no puede haber ningún primo que divida a y que sea menor o igual que b. Si eso pasara, entonces dividiría a b factorial más p y también dividiría a b factorial, lo cual no puede ser porque tendría que dividir a p, que ya sabemos que es mayor que b. Entonces todos los primos que dividen a son mayores que b. Consideramos 1 y vemos que b factorial más p es mayor o igual que r a la p. Digamos que r es un primo que divide a a. De aquí hacemos dos casos, cuando b factorial mayor o igual que p y cuando b factorial es menor que p. Y en ambos casos llegamos a una contradicción. Los detalles no me interesan mucho, entonces si quieres verlos, pausa el video. Y ahora veamos el caso b entre p y 2p. En ese caso, p tiene que dividir a b factorial, y entonces p tiene que dividir a la p. Y entonces p es un divisor de a. Entonces vamos a ver dos casos, cuando a tiene algún otro divisor que no es p, y cuando a es una potencia de p. La idea básica es que si a tiene otro divisor primo que no es p, entonces tiene que ser mayor que b. Y eso hace que a a la p sea demasiado grande y b factorial más p demasiado pequeño. Los detalles están aquí, si quieres verlos pausa el video. De cualquier manera, en este caso no hay soluciones. Entonces nos queda nada más que a es una potencia de p. Y aquí, de la misma manera, podemos ver que si a es al menos p cuadrada, a la p es demasiado grande comparado con b factorial más p. Eso porque aquí tendríamos dos factores más o menos del tamaño de p, y aquí tenemos b factores más o menos del tamaño de p, o sea, máximo 2p factores más o menos del tamaño de p. Aquí están los detalles, que es básicamente multiplicar muchas desigualdades de la forma p menos k al cuadrado mayor que 0. Eso hace que p a la 2p sea mayor que b factorial más p. Entonces, a al menos p cuadrada no funciona. Entonces el único caso posible es cuando a es igual a p. Y entonces ahora tenemos que resolver la ecuación p a la p menos p igual a b factorial. Esta ecuación se resuelve con otra de las técnicas que dije al principio. Básicamente hay un divisor que divide muchas veces a un lado y pocas veces al otro. En este caso se me ocurrió utilizar 2. 2 divide muchas veces a b factorial, pero no divide tantas veces a p a la p menos p. Aquí, lo que se me hizo más fácil fue usar lifting the exponent lemma, que en resumen dice básicamente esto. La notación b2 de algo significa la máxima potencia de 2 que divide a esa cosa. Por ejemplo, b2 de 24 es 3 porque 2 a la 3 es la máxima potencia de 2 que divide a 24. El lema no lo voy a demostrar, pero hay bastante literatura al respecto. Y bueno, b2 de p más 1 o b2 de p menos 1, alguno de esos dos tiene que ser 1 a fuerzas, porque no pueden ser los dos múltiplos de 4. Y los dos tienen que ser pares a fuerzas. Suponiendo por supuesto que p no es 2. Después vemos el caso p igual a 2. Y entonces vemos el caso cuando cada uno de esos dos es 1. Primero vemos el caso si b2 de p menos 1 es 1. Y eso hace que la máxima potencia de 2 que divide a esta cosa es igual a la máxima potencia de 2 que divide a p más 1, que es a lo más logaritmo base 2 de p más 1 más 1. Y además, la máxima potencia de 2 que divide a b factorial es esta fórmula, que para b mayor o igual que 4 es mayor o igual que b entre 2. Precisamente porque este piso es al menos 1 y este piso es al menos b entre 2 menos 1. Y entonces tenemos cota superior e inferior para la máxima potencia de 2 que divide a nuestra ecuación. Entonces usamos esa desigualdad, la simplificamos, nos queda p más 1 al cuadrado mayor o igual que 2 a la p menos 2. Y esto claramente tiene finitas soluciones porque el lado chico crece mucho más rápido que el lado grande. Un buen reto es intentar demostrar que para p mayor o igual que 11, esto ya no se cumple. Entonces simplemente nos queda checar los primos chiquitos, 3, 5 y 7. P igual a 3, nos da 3 a la 3 menos 3, tiene que ser 24.
que sí es un factorial, es 4 factorial. Entonces 3, 4, 3 es una solución a la ecuación. 3 a la 3 es igual a 4 factorial más 3. Y luego 5 no cumple, 5 a la 5 menos 5 no es un factorial, y 7 a la 7 menos 7 no es un factorial. Eso lo puedes checar también con la calculadora. Obviamente en estas competencias no se vale usar calculadora, entonces uno hace algunos métodos un poco raros. Puede simplemente sacar el número real y ver que no es un factorial. Por ejemplo, que hay un número que lo divide y que el anterior no lo divide, etc. Recordemos que supusimos aquí que b era mayor o igual que 4. Entonces nada más hay que checar b menor o igual que 3, pero eso hace que p sea menor o igual que 3 también, y eso ya lo checamos. Nos queda ver qué pasa si b2 de p menos 1 es mayor que 1, y entonces b2 de p más 1 es igual a 1, y el proceso es exactamente el mismo. Igual usamos lifting, igual hacemos desigualdades con b2 de b factorial, y sale lo mismo. No nos da nuevas soluciones. Entonces hay que checar p igual a 2. P igual a 2, lo único que nos queda es 2 al cuadrado menos 2, que es 2 factorial. Entonces esa es otra solución. ABP igual a 2, 2, 2. Entonces las únicas soluciones son 2, 2, 2 y 3, 4, 3. Y listo. Yo creo que la razón por la cual este problema es un 5 de la IMO es lo difícil que es no fallar en los detalles. Hay que ser súper cuidadoso con que no se vaya ningún caso, con que estemos checando todos, con que no tengamos ninguna desigualdad al revés, con que usemos todo cuando lo tenemos que usar y no cuando no lo podemos usar. Pero la idea general es bastante simple y puede resolver muchos problemas olímpicos de teoría de números. Una de las peores cosas que le pueden pasar a un olímpico de matemáticas es también una de las más comunes y de las más fáciles de evitar, y es leer mal un problema en un examen. Le pasa a todo el mundo, hasta a las personas con más de 5 años de experiencia. Y el mejor consejo para evitar que te pase es poner atención, leer los problemas más de una vez, intentarlos, volverlos a leer, volverlos a intentar, siempre concentrado en lo que estás haciendo. Y es que leer un problema no solo hace que tengas muy pocos puntos en ese problema, sino que además pierdas muchísimo tiempo en el examen. Y ni siquiera te des la oportunidad de intentar el problema, que seguramente está muy bonito. Y bueno, digo todo esto porque en el directo de la IMO leí mal el problema 6. Terminé el examen pensando que lo había resuelto, y alguien en los comentarios me pidió que mostrara la solución. La empecé a mostrar y me hizo notar mi error. Entonces lo que voy a hacer ahorita es leer el problema como yo lo leí, contarte mi solución, porque sí resolví el problema que leí mal, y tienes que tratar de encontrar cuál fue mi error, qué leí mal. Y después contraer la solución real, que por cierto una parte de mi solución sí es parte de la solución del problema real. Sea n un número entero positivo. Un cuadrado nórdico es un tablero de n por n que contiene todos los números enteros del 1 al n cuadrada, de modo que cada celda contiene exactamente un número. Por ejemplo, con n igual a 4, este es un cuadrado nórdico. Dos celdas diferentes son adyacentes y comparten un mismo lado. Por ejemplo, estas dos son adyacentes. Y una celda que solamente es adyacente a celdas que contienen números mayores se llama un valle. Por ejemplo, este es un valle y este también. Un camino ascendente es una sucesión de una o más celdas, tales que la primera celda de la sucesión es un valle, cada celda subsiguiente de la sucesión es adyacente a la celda anterior, y los números escritos en las celdas de la sucesión están en orden creciente. Por ejemplo, este es un camino ascendente, este es otro camino ascendente, y este es otro camino ascendente. Y hay que encontrar, como función de n, el menor número total de caminos ascendentes en un cuadrado nórdico. O sea, básicamente hay que minimizar la cantidad de caminos ascendentes. Empecé por ver qué pasaba para n igual a 2. Estos son los 3 posibles cuadrados nórdicos sin contar rotaciones y reflexiones. Aquí tenemos 4 caminos ascendentes, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 4. Entonces la mínima cantidad es precisamente 4. Pero para n más grandes no siempre vamos a tener la misma cantidad en cualquier cuadrado nórdico. Hay algunos que tienen más que otros. Lo que hice yo fue convertir el cuadrado nórdico en una gráfica, en donde los vértices son las celdas y dos celdas adyacentes están conectadas por una arista. Y la arista está dirigida de menor a mayor. Ahora lo que noté es que todas las aristas son parte de al menos un camino ascendente, precisamente porque siempre podemos caminar hacia atrás en las flechas hasta llegar a un valle. Entonces, vi que a cada arista le podíamos asignar un camino ascendente diferente. Eso haría que hay más caminos ascendentes que aristas, o, en el caso extremo, la misma cantidad.
Para ver que sí podemos hacer esa asignación, básicamente a cada arista le asignamos el camino ascendente de menor suma que la contenga. Entonces, si a dos aristas le asignamos el mismo camino, una tiene que aparecer primero. Entonces, a esta le teníamos que haber asignado este camino, que es más corto, entonces tiene menor suma. Entonces, si a dos aristas le asignamos el mismo camino, quiere decir que no habíamos hecho la asignación correctamente. Entonces, a cada arista sí le podemos asignar un camino diferente, y entonces hay al menos tantos caminos como aristas. Y hay 2 por n-1 aristas en el tablero. Entonces solo nos queda encontrar un acomodo en donde sí efectivamente tengamos n por n-1 caminos ascendentes. El acomodo es un tablero de ajedrez. En las casillas negras ponemos los menores y en las casillas blancas ponemos los mayores. Entonces cada arista va a ser un camino ascendente de longitud 1. No va a haber caminos ascendentes de longitud 2. Y así tenemos tantos caminos ascendentes como aristas. Y esta es la solución que di en el directo. El PDF con las hojas que escribí en el momento está en la descripción. Entonces, ¿notaste cuál fue mi error? ¿Notaste qué me faltó? El problema fue que aquí dice que un camino ascendente es una sucesión de una o más celdas. Y yo solamente consideré caminos ascendentes de al menos 2 celdas, porque consideré que cada camino ascendente tenía al menos una arista. Cada valle es un camino ascendente. Entonces, en total, la cantidad de caminos ascendentes tiene que ser la cantidad de valles más la cantidad de caminos ascendentes que yo conté. Y en mi acomodo, claramente tenemos demasiados valles, entonces también hay que minimizar los valles. Resulta que la cota que usé sí es válida, es decir, sí hay al menos 2 por n-1 caminos adyacentes de al menos 2 casillas. Y también sabemos que hay al menos un valle, porque el 1 siempre es un valle. Entonces, ¿será que sí se puede hacer que haya 2 por n-1 más 1 caminos ascendentes? Y bueno, resulta que sí se puede. Pero el acomodo es mucho más difícil de encontrar. Para que veas lo difícil que es, inténtalo. Intenta hacer un acomodo que alcance esta cota. La idea del acomodo básicamente es hacer un árbol enraizado. Agarramos algunas de las celdas y las numeramos de tal manera que sean un árbol. Organizamos el árbol de tal manera que el 1 esté hasta abajo y cada vez que subas también en número. Si organizamos el árbol y lo numeramos por capas, eso sí se va a cumplir. Entonces, en ese árbol hay máximo un valle. Todas las demás vértices tienen una flecha que les llega. Eso quiere decir que no son un valle. Y además, a cada arista le podemos asignar exactamente un camino ascendente, que es el que termina en esa arista y baja hasta el 1. Veamos que dentro del árbol no nos falta ningún camino ascendente de asignar, porque cada camino ascendente tiene una última arista. Y ninguna arista es la última arista de 2 caminos ascendentes distintos. Y ahora fijémonos en los vértices que no están en el árbol. Vamos a llamarle a esos vértices picos. Nos gustaría que no hubiera 2 picos adyacentes. Entonces las únicas aristas que nos faltan de asignar son las que van de un pico a un vértice del árbol. Pero esas aristas simplemente las asignamos al camino ascendente que termina en ese vértice del árbol y luego se va a ese pico. Como solo hay un camino ascendente que termina en cada uno de los vértices, solo hay un camino ascendente que le podemos asignar a cada una de esas aristas. Y bueno, claro, nos gustaría que todos los picos tuvieran números mayores a todos los del árbol, para que todas las aristas que vayan de un árbol al pico sean en esa dirección. Y ahora, ¿cómo hacemos ese acomodo en el tablero? Bueno, una opción es así, por ejemplo. Las casillas coloreadas son las casillas del árbol, y las casillas que no están coloreadas son los picos. Veamos que no hay 2 picos adyacentes, como queríamos. A los picos les asignamos los números más grandes, y el árbol lo enraizamos y lo dirigimos. Y luego le asignamos los números, así como en las capas. Y este tablero solo va a tener un valle y va a tener un camino ascendente extra por arista. Entonces va a tener 2n por n-1 más 1 caminos ascendentes. Ahora este acomodo hay que ver diferentes variaciones para diferentes n, pero la idea general es la misma. Y con este problema terminamos la IMO 2022. Espero te hayan gustado los problemas y los videos y te lleves algo de ellos. Y por supuesto, en la vida, nunca olvides leer bien las cosas que tienes que leer. Aunque creas que ya hayas entendido el problema, léelo de nuevo varias veces, o si puedes, cuéntaselo a alguien. A veces te das cuenta de que leíste mal porque el problema está muy fácil, o porque no tiene sentido. Pero como en este caso, a veces sí puede tener sentido.